El pequeño Hänsel y su hermana Gretel vivían con sus padres en una humilde casita cercana al bosque. Como eran muy pobres, tenían que ayudar a sus padres trenzando las escobas que luego venderían en el mercado. Entre escoba y escoba bailaban, cantaban. Entonces su madre entró a la habitación y al verles bailando se enfadó mucho y los mandó al bosque a buscar frutos para la cena. Al rato llegó su padre muy contento porque había vendido todas las escobas y pudo comprar mucha comida. ¿Dónde están Hänsel y Gretel?, preguntó el padre. «Los he mandado al bosque a por fresas para la cena», le respondió su madre. «¿Al bosque? Pero allí se esconde una bruja malvada que se come a los niños. ¡Rápido! Vamos a buscarles». Hänsel y Gretel, entretenidos recogiendo y comiendo frutos, se van adentrando en el bosque y acaban perdidos. De repente llegan a una hermosa casita hecha de chuches y chocolate. Hambrientos, empiezan a comer partes de la casa y no se dan cuenta que es la casa de la bruja. Esta, al oírlos, sale y los atrapa. A Hänsel le encierra en una jaula y a Gretel le manda a fregar el suelo y limpiar un horno gigante. Gretel, que era muy lista, finge no poder abrir el horno. La bruja se acerca, abre la puerta y Gretel le da un empujón y la mete dentro, haciéndola arder entre sus llamas. Gretel libera a Hänsel y salen corriendo al bosque, donde pronto se encuentran con sus padres. Se abrazan y juntos y felices regresan a casa. Ringel, Ringel, rein, der Frühling ist, der Schlinge sich ein, der Sorgen aderlos hinein. Ein liebes Liebchen küsst, wie glücklich der ist, ein Hähnchen los, ja keins, so schön der eins. Ein liebes Liebchen, das ist was weiß, juhu, 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 Ringen, Ringel, rein, Ringel, rein, Ringel, rein, rein. Ringel, Ringel, rein, juhu, 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 juhu. Ringel, Ringel, rein. Y ahora tú.